Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un nuevo maquinista, Marco Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de tu infancia en lo referente a Dios. ¿Cómo fue? Pues yo creo, yo creo que siempre quise creer, ¿no? Dicho así, ¿no? Bueno, pues mi padre me llevó a ética, no lo que antes era ética, ni siquiera iba a religión en el colegio. En el instituto no iba a religión, pero ni mis hermanas ni yo. Mi padre, si no recuerdo mal, me lo ha contado, estamos hablando, nos remontamos a los años 80, incluso se peleó con el colegio para que mi hermana mayor no fuera a religión. Pero bueno, yo ahora hablo con él y muchas veces, bueno, pues al final también confundían la parte política, ¿no? El obrero, que el obrero no puede creer en Dios porque eso es, ¿no? Es anti todo, ¿no? Entonces, como yo siempre le digo, ya desde la madurez, ¿qué tendrá que ver la forma en la que tú quieras que se distribuya la riqueza para que creas en Dios? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y ya el hombre pues se calla, bueno, también en ese sentido. Entonces mi relación con Dios, mi madre sí era creyente, de hecho recuerdo que alguna vez incluso fue penitente, en mi familia es de Sevilla, bueno, pues en un pueblecito que se llama Marchena, incluso fue penitente, ¿no? Luego dejé de serlo, ya bueno, pues en la juventud y en la adolescencia pues uno desengancha totalmente. Sí que estoy bautizado y sí que hice la comunión, pero bueno, la haces pues porque es lo que toca, ¿no? Pero no puedo decir que fuera, vamos, iba a misa con los amigos a comer golosinas. Mi familia era totalmente todo lo que puede ser una familia humilde, trabajadora, pero en relación con Dios, en mi casa nunca se habló de Dios, ni se bendijo a la mesa, ni nada por el estilo. O sea que un poquito, ninguna formación religiosa y un poquito quizás por intuición de la cultura religiosa un poco andaluza, ¿no? Lo poquito y bueno, pues compañeros que se iban a religión, pero que incluso yo les veía en religión que hacían manualidades, o sea que tampoco utilizaban la religión o la clase de religión formativamente. De hecho, a modo de humor sí que puedo contar, claro, cuando Dios me llama, y ahora llegaremos a eso, yo mis primeras misas me parecían eternas, pero porque no conocía la estructura. Entonces, claro, tú cuando no conoces nada, pues tú sabes que va a acabar en algún momento, pero no conoces, ¿no? El ofertorio, no conoces la comunión, no conoces en qué las lecturas, además yo siempre recuerdo hablarlo con el padre Jorge Dalda, que ahora hablaremos de él. Decía, padre, si es que a mí lo que más me gusta son los cuentos que cuentan al principio, que era el Antiguo Testamento. Pero porque yo era un desconocedor absoluto. Vale, entonces vas creciendo y ¿qué va pasando? ¿Cómo va el proceso? Voy creciendo totalmente alejado pero totalmente alejado, yo casi al contrario, ¿no? Al ir a San Pablo, digo, me duele que en algunas cosas incluso me pueda parecer, ¿no? Abstractamente a él, ¿no? A reírme, entre comillas, del católico, a reírme de muchísimas cosas, ¿no? A negarlo, a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero en la adolescencia que es el antitodo y bueno, pero vamos, ajeno totalmente. ¿Y en la universidad? Fui a la universidad, sigue siendo totalmente ajeno a la religión. Vaya por delante, yo creo que esto lo tienen que admitir todo el mundo. ¿Quién no ha rezado ante un examen? Creas o no, quizá porque venimos de una cultura cristiana, ¿no? Por mucho que nos quieran decir ahora, Europa es cristiana y los valores que tenemos son cristianos. Y no me creo que nadie, ya sea un Padre Nuestro, ya sea una Ave María, ya sea un Dios mío, ayúdame, aunque no sepamos a qué Dios se refiere, ha rezado. No, nadie. Eso yo creo que es incuestionable. Pero vamos, todavía alejado de la fe. ¿Y cómo va avanzando esta vida? ¿Va alejado de la fe? Pues sigue de una manera, desde la óptica de la fe, la veo desde una perspectiva errónea, en el sentido de que la gente, yo siempre digo, la gente no cambiamos, ¿no? La gente no cambia, la gente es muy mala, o la gente evoluciona. Me gusta más ese término. Entonces yo creo que sí, que la fe me ha permitido evolucionar de ese marco egoísta, de ese marco que por llevarse la razón, porque con obtener la razón, pues no le importaba llevarse por delante lo que fuera, ¿no? O ese marco que buscaba el hacer las cosas a su modo, a su manera, a ese marco sin empatía, a ese marco, pues todos los adjetivos malos, vamos a ponerlo, ¿no? Que tampoco es que ahora esté en la perfección, pero sí tengo esa visión de,
bueno, pues a lo mejor no eres perfecto, o deja que el otro, o muchas veces deja simplemente que el otro lleve razón, aunque no la lleve, pero déjasela, ¿no? Es una batalla que no te va a hacer perder la guerra, ¿no? De hecho, así. Entonces, bueno. ¿Y cómo llega la fe a tu vida? Llega de muchas maneras, o creo que me llama de muchas maneras, y yo no creo en las casualidades, sino en las deidades, ¿no? Yo creo que siempre quise creer, de verdad, que siempre quise creer, siempre, aunque sea ese Padre Nuestro, aunque sea, yo creo que siempre quise creer. Y resultó, bueno, pues allá por el 2008 o el 2009, creo que, bueno, me fui a vivir con unos amigos, ¿no? Tenía yo 26 añitos, casualidad de la vida, que vivo enfrente de una iglesia. En casualidad de la vida, y yo pasaba por delante pero no entraba, y ahora todo lo pasado, y yo creo que le pasa a mucha gente, me daba hasta vergüenza entrar, no, que no te vean, no estoy entrando, que no te vean entrar en una iglesia. Y yo yo hice la comunión aquí en San Francisco de Asís, ¿vale? De hecho esa iglesia tiene como 11 escalones antes de subir, esa no se podía entrar, pues esa sí que te podían ver. En la mía de ahora tú entras y es un barrio. Entonces, resulta que de aquella sí que me fui a... La tenía enfrente. Y sin saber muy bien por qué, entré. Entonces, pero como le decía, no, muy a favor, entré. No tuve ninguna revelación, no tuve nada. La tenía enfrente de mi casa y un día entré. Bueno, pues también de aquellas ya estaba yo con mi actual esposa, con Laura, y yo creo que un poco Dios me la puso en el camino, ¿no? Bueno, pues al final me dio mucha serenidad, me dio muchísima madurez, etcétera, y hasta ella se asombraba de que entré, porque yo cuando empecé a ser novio de ella, yo no iba a misa, no tenía nada que ver, pero bueno, tuve esa iglesia delante mía y entré. Y ese quizá fuera pues mi primer acercamiento con Dios. Cosas que nos pone Dios, y yo siempre digo que hay que estar atento a las señales que nos da. Yo no me había confesado desde que hice la comunión, y siempre, como uno quiere creer pero no lo hace, como uno quiere ir a misa pero no lo hace, yo siempre tenía en mi foro interior, joder, qué guay sería confesarme, ¿no? Pero nunca lo he hecho, sí, lo he hecho desde... Total, que recuerdo venir de trabajar y estar fuera el padre Jorge de Alda fumando un cigarro, que luego me casó, se lo pedí expresamente que me casara. No sé, me puse a charlar con él, digo, padre, pues además yo no sabía ni los horarios de misa. Recuerdo que ese día no había misa porque había algo en Madrid que la gente había ido, bueno, lo recuerdo por eso. Y no sé cómo salió, y digo, padre, a ver si un día me confieso. Y me dice, ¿tú quieres confesarte? Y además nos confesamos muy de tú a tú, muy... Y yo le dije, mira, padre, que yo hace que no me confieso desde que tengo 10 años. Y me puso muy fácil. Me lo puso muy fácil, tuvimos una conversación y me lo puso muy fácil, ¿no? Para hacer una línea roja entre antes y el después, y me confesé. Entonces, bueno, pues ya quizá fue a partir de ahí donde, bueno, pues ya fui a misa más regularmente. Todavía no lo decía con orgullo lo digo ahora, pero de aquellas, ¿no? Pues ya sabemos cómo es esto, pero con una cocción muy lenta, ¿no? Qué casualidad que el padre estuviera ahí fumando un cigarro, que coincidiera, que mi tren, si nos ponemos a hilar cosas, ¿no? Que todo coincidiera. Y luego otra cosa que también me puso Dios en el camino, pues en mi trabajo nadie cree, o nadie es practicante, o no sé cómo lo queramos decir. Y yo siempre, y recuerdo un día estar hablando de los sacramentos, y digo, pues yo me he bautizado, me casaré algún día, pues me darán la extremaunción algún día, ¿no? Y yo, joder, pero no estoy confirmado. Yo ya iba a misa, de aquellas. Y yo siempre decía, joder, qué guay estuviera a confirmarme. Y no sé tampoco cómo, a través del padre Francisco Paco, que fue vicario, pues es que no lo sé, la verdad que no encuentro la razón. Pues ahí estaba dando catequesis con él para confirmarme con 38 años. Y acabé confirmándome. Pero tampoco tengo, como muy a fuego lento, como me han ido pasando cosas. Evidentemente, cada vez que uno vas más a misa, ya sabes la estructura, vas acercándote, bueno, pues vas conociendo más. Y ya como último elemento que me ha dado esta cercanía o esta vivencia de la vida en comunidad, bueno, pues es que mi mujer viene conmigo, mi mujer se ha confirmado también recientemente, que tampoco iba, ¿no? Y bueno, pues mis hijas, por supuesto, las educamos en la fe cristiana, pero todo como muy a fuego lento, me han ido pasando cosas, desde esa entrada en misa por primera vez, que me daba esta vergüenza, sin saberlo
más aburrido no podía ser, pero yo sabía que tenía que ir. Y además iba los sábados por la tarde, porque si no mi mujer se enfadaba. Porque claro, el domingo, ¿cómo vas a estar el domingo yendo a misa? ¿No? Pues iba los sábados por la mano, me gusta mucho la misa. Y luego, bueno, pues poquito a poco, pues ahora con las catequesis vas formándote, te confirmas, te vas confesando más regularmente, pero todo muy a fuego lento. A ver, el Señor te va invitando un poco a entrar en su vida y tú te vas acercando poco a poco, bueno, pues haciendo cositas, ¿no? O sea, ¿cómo es el proceso? Evidentemente, yo creo que el Señor me llamó, yo respondí y cuando no respondía, pues me volví a llamar. Yo estoy convencido, ¿no? Porque, bueno, y al final, incluso yo mismo recuerdo una vez que no fui a misa un domingo y fui un lunes, pero digo, bueno, pues porque me sentía mal, estaba totalmente excusado, bueno, yo tenía mis planes, bueno, cosas que se truncan y no pude ir, vamos. Pero sí que tengo esa sensación de que como si me hubiera llamado de golpe, a lo mejor no lo hubiera hecho, pero sí que ha sido ese fuego lento, ¿no? Bueno, en 2009, sí, 2009, 2010, hasta hoy en día 2024, pues 15 años, donde la fe, o mejor dicho, la forma en la que tengo, si se puede hablar así, es más perfecta ahora, es más acorde a lo que es la fe católica, ¿no? Pues, bueno, pues en el 2009 ibas a misa pues porque te llama, pero que no entiendes nada y el mensaje de Cristo es que algo muy lejano. Es ahora cuando 15 años después pues lees el Evangelio, lees comentarios del Evangelio, vas a misa, la homilía no te suena a un cuento que te está contando el párroco, sino que va acorde con la lectura y a tu forma de vivir. Entonces, bueno, pues muy fuego lento. Vale, y en ese fuego lento, no sé, ¿qué episodio, qué hecho crees que ha tenido más repercusión en este acercamiento? Sí, esa primera confesión, ¿no? Esa confirmación, de hecho, ahora tengo, si ve el padre Paco, el padre Francisco, ve esta grabación algún día, le tengo que decir que lleva razón absolutamente en todo. Claro, yo desde mi desconocimiento más absoluto, muchas veces discutíamos sobre la vida en pareja fuera del matrimonio, sobre muchas cosas. Ahora, a todo lo pasado, claro, de hecho, algún día me dijo, pero después de lo que hablamos el domingo pasado, nunca se me olvidará, me dijo, ¿vas a querer seguir confirmándote? Y yo le dije, sí. Y a todo lo pasado tengo que decirles, algún día he visto, pues que llevaba razón al 100%, lo que pasa es que me ha costado mucho más tiempo, ¿no? Pues darme cuenta, ¿no? de quién llevaba razón en esa discusión. Pero sí, quizá, bueno, pues esa primera confesión, por supuesto casarme. Mi mujer no quería casarse por la Iglesia Católica. Bueno, pues nos casamos. El bautismo de mis hijas, ¿no? Bueno, pues como sí que son pequeñas cosas que más allá de la celebración, mi mujer lo decía, ¿no? Dice, yo lo hago por ti, Marco. No, pues tú quieres bautizarla, pero yo no lo veo como tú. Y ahora, pues sí me da la razón. La confirmación de mi esposa. Que llegué un día a casa y digo, Laura, tú te vas a confirmar, no me digas por qué, pero yo lo he sentido. Y por supuesto, pues se ha confirmado. Y luego, no sé, yo a veces estoy seguro que me han pasado cosas imposibles a nivel laboral, ¿no? Decir, Dios mío, échame una mano con esto, y me ha dado, ¿no? Cosas que bueno, no voy a contar aquí, pues son a nivel procesal y tal. Y dice, pues me lo ha dado, esto es un milagro, ¿no? Y me lo ha dado por yo qué sé, porque pido todos los días, porque todos los días tengo unos rezos muy continuos, no sé. Pero sí que el Señor me ha dado, no voy a decir pruebas de su existencia, porque no las necesito ni se han de pedir, ahora lo sé antes. Pero sí que tengo sensaciones, ¿no? Pues de que está ahí y de que me está ayudando. Voy a preguntarte por la enfermedad de tu mujer, porque sé que ha sido un hecho importante en todo este proceso. Y si Laura ve esto, pues hombre, yo con todo el cariño creo que me va a perdonar. Ahí recuerdo la enfermedad de Laura, y esto es cierto, y es una enfermedad que le alteraba la personalidad, porque le alteraba la tensión, la adrenalina, y estaba insoportable. Pero tan insoportable que yo recuerdo un día que le dije, Laura, es que no te aguanto, es que no te soporto. Yo no sabía que estaba mala, Dios me perdone. Y es que era insoportable. O sea, es que era una persona, imaginémonos, una persona con la adrenalina siempre por las nubes, con 20 de tensión, o sea, que no le podía decir nada, ¿no? Entonces, claro, yo lo achacaba a su personalidad y era que la pobre estaba mala. Y yo siempre recuerdo decirle a Dios, hazme amarla como cuando me casé. Pues hizo falta un tumor para que me diera cuenta. Ya. De cuánto la amabas, claro, que sí.
y dije que no, que sí, pues siempre que lo cuento me emociona. ¿Y de qué manera se da fruto ese sufrimiento? Yo recuerdo muchas veces, Dios mío, ¿qué hago yo con 2 niñas? Claro que hablamos del tumor, ya me he recompuesto un poco, pero siempre cuando cuento esto me emociono. Y claro, yo decía, joder, ¿qué hago yo, Señor, con una niña de 6 años de aquella y otra de 3? ¿Qué hago yo solo, sabes? Y recuerdo rezar, pues al final ya lo cuento de broma, ¿no? Digo, joder, hizo falta un tumor para que me diera cuenta de lo que yo no quería. Y bueno, pues señal del Señor, no lo sé, pero gracias a ellos sí que creo que tenemos un matrimonio más fuerte y bueno, mucho más a prueba de bombas, aunque hay que cuidarlo, vaya por delante. Y una cosa muy bonita, Laura fue salir del hospital y le dieron el alta por la mañana y esa misma tarde fuimos a misa. O sea, ¿cómo hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? Estamos hablando del 2020, ya estamos en el 2024 y bueno, pues Laura ya ha hecho su confirmación, mis niñas, tengo ya incluso una que ha hecho la comunión, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia. Y ya no me he emocionado, pero porque siempre me emociono. ¿Qué ha aportado Dios a tu vida? ¿Qué ha aportado? Pues ha aportado muchísimo. Pues es que al final yo siempre digo, y tengo tantas cosas que podría estar aquí hablando una hora, desde el ámbito paternal, desde mis hijas. Yo siempre digo, mis hijas van a ser adolescentes como lo hemos sido todos y tendrán una época rebelde como la hemos tenido todos, que sea la menor posible, Dios mío, ¿no? Pero desde luego yo ya les he enseñado el camino. O sea, yo ya les he enseñado dónde está el camino de lo correcto y de la felicidad o de la plenitud. De felicidad no, de la plenitud, ¿no? Marta y María. Ojo que podemos decir abiertamente que mi hija Marta se llama Marta pues porque se lo puso mi sobrina, pero mi hija María se llama María porque era la hermana de Marta. O sea, y si tuviera un hijo varón se llamaría Lázaro, como lo tengo clarísimo. Entonces, pues desde la óptica paternal, bueno, pues para mí es que no entiendo los padres cómo no educan. O sea, te puede, desde la óptica de quitándole incluso la fe, pero si es lo único que le están diciendo a tus hijos en clases de religión, por Dios, es que seas bueno, que quieras a tu padre, que respetes a tu padre. Vamos a quitarle ese componente de fe que tenemos aquí. ¿Qué tiene de malo eso? O sea, vamos a ponernos, ¿no?, desde la más, no sé, más ética, ¿no? ¿Qué tiene de malo eso, por Dios? Pues no, entonces eso, vamos, como padre, ¿no? Yo siempre lo hago, que sientan el refugio a la hora de rezar, que recen como un elemento, joder, yo le estoy enseñando herramientas, o le estoy dando, que se van a apartar, esperemos que no, pero si lo hacen, yo ya he cumplido, le he dado las herramientas que necesitan en su vida para ser plenos. La felicidad, pues habrá momentos mejores y papá me ha dejado el novio, pues ¿qué vamos a hacer, no? Pues te daré las herramientas para que sea feliz. Desde la óptica personal, soy mucho más feliz porque necesito menos. Es que antes necesitaba salirme con la mía, antes era, tengo que ser yo, lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Ahora no, ahora fluye y si no sale, pues los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Y entonces muchas veces, pues los tiempos de Dios hacen que no podamos ver las cosas en ese momento y nos tenemos que alejar y tenemos que pasar muchas cosas para decir, pues qué suerte tuve, que no me pasó eso, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos de estos los que queramos en la vida. Y desde la óptica matrimonial, pues bueno, pues yo discuto con Laura como discuten todos los matrimonios, pero bueno, yo creo que a la postre sí tenemos esa fe, ¿no?, de, bueno, pues el matrimonio es algo que hemos decidido y que nos tenemos que cuidar entre nosotros. Pues bueno, respecto de mis padres, pues lo mismo, ¿no? Pues al final valorar que son mis padres, que lo han dado todo por mí y bueno, pues aunque discuto con ellos y yo creo que es el pecado que más me confieso es he discutido con mis padres y sé que no les voy a cambiar. Pues siempre desde el respeto, ¿no? Pero yo creo que siempre que voy a confesarme pues, no tiene sentido que discuta, ¿no? Pero bueno, pues es amor incondicional y sobre todo, la ayuda al prójimo. O sea, eso sí que ha cambiado mi vida radicalmente. El desprenderme de temas materiales, que gracias a Dios, pues puedo decir, pues voy a ayudar a tal persona o voy a hacer tal esto. ¿Por qué? Porque le tengo que ayudar, simplemente, no hay más. Quitándole la fe, haz bien y no mires a quién. Vale, tu relación con la palabra de Dios ha tenido un papel importante. ¿Cómo ha influido en ti la palabra del Señor? Sí, y sobre todo ahora, pues por ejemplo, claro, si alguien que está escuchando esto y no vaya a misa, pues ya se lo voy a decir yo de primeras.
aunque sea bájate de internet, un listado de lo que se va diciendo en cada momento, porque si no se te puede hacer eterno, porque no sabes, ¿no? El viaje, ¿no? El viaje se te hace siempre más corta la vuelta que la ida, pues porque lo conoces, ¿no? Bueno, pues la palabra de Dios, bueno, pues vista desde, pues, sobre todo el Nuevo Testamento, y te aporta no solo el leerlo, sino también, y hoy en día es súper fácil, tener una aplicación del Evangelio del día con los comentarios del día. Y mi relación es esa, pues intento leer el Evangelio todos los días, tengo la aplicación instalada, pues un segundo, el Evangelio, pues para quien quiera leer, o estamos hablando de este cachito del móvil, hay WhatsApp más largos, ¿no? que el Evangelio del día, y luego ese comentario, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues nos da o nos clarifica muchos conceptos, ¿no? Es que desde el desconocimiento, ¿qué es un fariseo? Es que al final son conceptos que el que es ajeno a la palabra de Dios, pues los desconoces y tienes que rascar un poquito para comprenderla. Entonces, ese comentario creo que ayuda mucho. Y aquí tengo que poner encima de la mesa al padre Jorge Dalda, que me casó, que me confesó, quien dio una homilía en mi boda espectacular y de la cual me acuerdo perfectísimamente, y que siempre daba sus homilías en la iglesia, y lo recuerdo muchísimo porque explicaba todos los conceptos desde el punto de vista histórico, ¿no? Quién eran los fariseos, quién era tal persona, cuál era la costumbre, y claro, ese contexto te ayuda a comprender la palabra de Dios, no cabe duda. Entonces, bueno, pues mi relación, pues intento todos los días leer el Evangelio con ese comentario e interiorizarlo, ¿no? Un poquito. ¿La Virgen María tiene algún papel en tu vida? Estamos en ello. Pues resulta que yo siempre iba a la iglesia, además como persona que no ha tenido, es que yo no he tenido formación ninguna, es que hay que ponerlo encima de la mesa. Pues yo siempre decía, pues rezo 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías y me quedo nuevo, ¿no? Luego, bueno, pues al final uno se va formando y a lo mejor en vez de rezar 25 Padres Nuestros o 25 Ave Marías, pues rezo un rosario. Que ya está estructurado, que por algo está, ¿no? No seas anárquico. Y entonces, bueno, sí que es verdad que últimamente, sobre todo en casa, rezamos más a la Virgen. Y voy a contar un testimonio, es decir, mi mujer y yo fuimos al proyecto de amor conyugal, sobre todo al principio, luego nos hemos desenganchado un poquito, que nos aportó muchísimo. Y resulta que había una Virgen María itinerante, que era Fátima, precisamente. Y la tuvimos una semana, nosotros nos tocó, y se la llevaron. Porque solo la podías tener una semana. Pues por la misma, cosas también de Dios, una abogada contraria, que también había tenido un marido enfermo, en pandemia estamos hablando, que hablábamos, pues en pandemia, pues yo qué sé, al final hablas. Y bueno, pues al final hablamos de la fe, hablando hoy por mi marido, obvio, perdóname, pero tengo a mi mujer, perdona compañera, pero es que la tengo enferma, al mío también. Bueno, que me dijo, Marco, hay una persona que a mí me ha vendido una Virgen preciosa que se llama la Virgen de la Alegría, que coincidió exactamente cuando nos quitan a nosotros la Virgen de Fátima, pues allá que la compré. Y allí la tenemos preciosa, según subo las escaleras de mi casa, ahí está la Virgen María preciosa. Y sí que es verdad que en casa, bueno, pues sobre todo mi mujer le pone, siempre tiene algún flores, la tiene yo creo que casi ya colapsada, ya casi lo menos que se ve la pobre Virgen. Pero bueno, sí que de vez en cuando la rezamos, o cuando subimos las escaleras o bajamos rezamos, o a veces el rosario lo hemos rezado delante suya. Entonces, bueno, pues sí que ahora estoy aprendiendo o estoy teniendo más relación con ella que a lo mejor hace 6 meses o un año. Porque al final, como cristiano, lo que ves es Jesús, ¿no? Lo que está en el altar es Jesús. Entonces la Virgen María como que no te la enseñan tanto, y más en mi caso, que no tengo formación. Y es ahora, bueno, también a través de las catequesis, ¿no? Bueno, pues donde uno se acerca un poquito más a ella. Para terminar, Marco Antonio, ¿qué consejo, qué palabra le darías a las personas que nos están viendo? Pues yo en los tiempos que corren solo puedo dar un consejo, y es que vergüenzas fuera. Ya está, así tan sencillo, que soy cristiano lo digo, y soy católico y lo digo con todo el orgullo, que se ríe muchas veces de mí, y pongo un pequeño ejemplo que es una tontería como un piano. El otro día estábamos escuchando unas cosas por cosas del trabajo, no tiene nada que ver, estábamos escuchando un podcast sobre un matrimonio que contaba un testimonio que él le decía cosas bonitas a ella, y la gente como que se reía. Claro, como ya es católico hay que reírse, que lo dice la sociedad, ¿cómo vas a respetar algo católico? Claro, yo les miraba a todos
Digo, os estáis riendo de vuestra propia ignorancia, escuchar el texto. Entonces, pues que vergüenzas fuera, que vayan a una iglesia, que se queden allí, que dejen el móvil apagado, que recen a su manera y que todo llega. Que no hay que no esperemos tampoco nada transformador de la noche a la mañana, pero bueno, que pues a poco lento, ¿no? Que nada nace, es mejor ir poquito a poco, como a mí me ha pasado, pero bueno, seguro, ¿no? Y ya está. Marco Antonio, muchísimas gracias por tu testimonio. A ti, Cristina. Gracias. Amigos, hay que ser valientes, ¿vale? Esto no vale con solamente llevar la cruz puesta en el pecho, en el cuello, ¿vale? Sino ser valientes y realmente, bueno, lo que os llevo diciendo durante 13 años. Hay que ser casetitas evangelizadoras y hay que proclamar bien alto que somos hijos de Dios y que tenemos una fe católica. Entonces, bueno, pues obviamente no reírse de ningún católico, no reírse de las cosas de la fe católica, pero sobre todo ser valiente. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.